Tres. Hola a todos, este es un nuevo episodio del podcast Reconecta con tu ser. El día de hoy Flavia y yo estaremos hablando sobre el milagro, dando nuestras percepciones de qué es el concepto y también leyendo un pequeño párrafo de un curso de milagros que nos explica qué es un milagro. Así Entonces le doy el paso a Flavia para que empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Nuevamente, pues el día de hoy vamos a hablar, como comenta Lina, acerca de qué es el milagro, Ujú, ¿no? Y en base a lo que hemos aprendido en un curso de milagros, el ujú. milagro es el cambio de percepción que ocurre en la mente. ¿Y por qué ocurre en la mente? Porque es cuando estás tu disposición y tu voluntad dispuesta a pensar de una manera totalmente distinta. Estás decidido a ver las cosas de otra manera. Y es por eso que empieza a ocurrir un milagro en tu mente. Es decir, donde antes veías conflicto, ahora simplemente ves una petición de amor. Y dices, entonces, ¿de qué manera puedo expresar el amor en esta situación? Ya no batallas con ese conflicto metiéndole más conflicto. Eso es un milagro, cuando las cosas las empiezas a interpretar de otra manera. Tal vez alguien violento lo ves más allá y percibes que tiene miedo. Entonces es una petición de amor lo que hay ahí. ¿Y de qué manera entonces puedo expresar el amor? Tal vez es dejándole su espacio y cuando se calme y se tranquilicen las aguas, poder hablar. Entonces, el milagro nos ayuda a tener una mente más serena y a tener una percepción distinta. Eh, Hay algo también que es importante recalcar y que es que un curso de milagros comenta y explica que no hay grados de dificultad en los milagros, Ujú. ¿no? Que no hay milagros como más difíciles o más grandes que otros, porque O todos más posibles o más imposibles pues o que más otros. posibles o más Ujú. imposibles, como comenta Lina, porque todo ocurre en la mente y para la mente todo es lo mismo. Para la mente recta todo es lo mismo. Porque para la mente egoica es quien pone los grados de dificultad en los milagros. ¿Se acuerdan que explicamos en un episodio que somos el tomador de decisiones y el tomador de decisiones elige entre dos sistemas de pensamiento o dos mentes? Una es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, de tu espíritu, que es santo, el cual como está a cargo, por así decirlo, de la mente recta, la mente correcta, la mente del amor. Y está también el sistema de pensamiento del ego, que él está a cargo de la mente incorrecta o la mente a base En del dualidad, ¿no? la En el, mente de ujú, dualidad o de polaridades, ¿no? exacto. Estas polaridades. Entonces, nosotros como tomadores de decisiones estamos eligiendo constantemente qué sistema de pensamiento queremos elegir. El sistema de pensamiento del amor o la del miedo, la de la unidad o la de la dualidad, ¿no? Y el milagro es el que te ayuda a percibir de manera distinta. He elegido el pensamiento del amor, el del Espíritu Santo, ayúdame, ¿no? A nuestros guías, ángeles, como querramos llamarle, maestro interno. Ayúdame a pensar, a percibir de una manera distinta. Estoy dispuesto a dejar mis creencias. Apórtame en lugar de estas creencias un milagro de amor en mi mente. ¿Cuál es ese milagro? Pues no lo sabemos y no tenemos expectativas sobre ello, solamente sabemos que hay una manera distinta de pensar. Vimos que ese milagro, pues no sabemos qué es, ¿cierto? No podemos decir ni siquiera establecer como que es un cambio físico en la forma o cambia. eh, el cambio de percepción es pasar de percibir con el ego una Ujú. situación o una persona a percibir con amor. Entonces, cuando yo hago ese cambio de percepción, no es que yo controle que la otra persona, por ejemplo, deje de hacer cierta cosa, por ejemplo, deje de tirar la toalla en el piso, porque a mí me molesta. No es que esa persona vaya a dejar de hacer eso. Claro que digas, "Ah, eso es un milagro, porque dejó de hacerlo". Sí, exacto. Sí, no se trata de eso. Se trata de que yo ya no voy a percibir eso como un ataque hacia mí. Ujú. Simple. Exactamente, ya no te empiezas es que sí, cambia tu percepción automáticamente e incluso eso que te molestaba te deja de molestar. Exacto.
E incluso eso que te molesta, te atreves a expresar que te molesta, pero de una manera distinta. Sí, amorosa, o sea, sin buscar conflicto, Exacto, simplemente, es mira, como, no, exactamente. Entonces empiezas a hablar más de lo que sientes y lo que tiene que ver contigo, más allá de culpar al otro porque está dejando la toalla en ujú, el piso. Entonces te empiezas a ser más responsable, ¿no? Y el milagro es una percepción distinta porque también tiene que ver con la percepción. Si tenías una percepción dual, entonces ahora tienes una percepción más de unidad, más de, sí, más amorosa, pero amorosa sí. en el aspecto que empiezas a integrar las cosas, empiezas a ver unidad. Lina tenía como un recordatorio súper chévere acerca de lo que es el milagro, lo que no es el milagro, creo. No sé si Lo nos... que no es el milagro. Claro, es que venimos pues en todo lo que nos han dictado la Biblia, siempre nos hablaron de milagros como cambios fantásticos, ¿cierto? Ujú. Convertir el agua en vino, abrir las aguas del río Nilo, etcétera, Curar y enfermedades de curar manera enfermedad, milagrosa. exacto, resucitar los muertos, bueno, etcétera. Ujú. Entonces, no se trata de cambios en la forma. Entonces, los milagros no son cambios fantásticos en la materia o hacer cosas como magia o alquimia. Simplemente es un proceso mental en el que yo elijo dejar de percibir esa situación o esa persona desde el ego y pongo mi voluntad para empezar a percibirlo desde el amor. Tal cual. Es, Y es importante lo que comenta Lina, porque de esa manera, imaginemos estas enfermedades que se curan de manera milagrosa o que anhelamos tanto que ocurra un milagro para que se ocurra, para que se cure esa enfermedad, pero eso ocurre uno entre 1 millón. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la población que no está dentro de ese uno? Dicen, pucha, para que eso me ocurra a mí, o sea, olvídate, ¿qué es lo que tendría que suceder? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Y tantas cosas, ¿no? Entonces, el milagro que propone un curso de milagros, que es el cambio de percepción, se da a cada instante y es para todos. Y precisamente lo que hablábamos de que no hay grados de dificultad en los milagros, que es uno de los principios de los milagros. ujú, No, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas, porque lo que estamos pidiendo al querer un milagro en nuestras mentes es cambiar nuestra manera de ver. Por encima de todo, quiero ver el amor en esto. exacto. Y ahí dentro de los principios que está hablando Flavia, hay uno que pues yo lo resalto mucho y es, los milagros son un intercambio. Doy al maestro interno una percepción egoica y el maestro me da una percepción amorosa. Ujú. Lo que estábamos comentando, ¿no? Al inicio de elijo al sistema de pensamiento del Espíritu Santo para que me ayude a hacer un milagro, a tener un milagro en mi mente y en mi corazón. Te entrego tal pensamiento, Exacto. dame un milagro de amor en su lugar, ¿no? Y también mencionar que cuando nosotros pedimos un milagro en nuestra mente, como nuestra mente individual forma parte de la mente colectiva, entonces Ujú, el milagro que nosotros recibimos también repercute en la mente colectiva. Y alguien en la China, si yo estoy en Perú, alguien en la China puede, imagínate, en una discusión o algo, sentirse, se siente atacado, ofendido, y está a punto de lanzar todo su veneno y llega a su mente el no tengo necesidad de esto. O sea, es como que se frena y dices que claro, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué le meto más leña al fuego a este conflicto o lo que sea? ¿Por qué tengo que hacerte ujú. daño? ¿Por qué te veo separado de mí? O sea, es como automáticamente llega a su mente un pensamiento de que no tiene necesidad de eso y se cuestiona y dice entonces, ¿de qué manera distinta puedo ver esta situación? Y es así como actúa el milagro, ¿no? En la mente colectiva. Es maravilloso esto porque significa que el trabajo que hacemos no necesariamente va a ser para nosotros mismos, sino que va a aportar la afiliación y el trabajo que hacen otros compañeros, ¿no? Dentro de toda, sí, dentro de la afiliación o esta mente colectiva también nos aporta a nosotros. Podemos llamarlos compañeros, hermanos, como queramos llamarles, no importa, pero todo aporta a la mente colectiva. Y es por eso que también es muy bonito saber de que no estamos solos en este proceso. Si no conozcas a las personas que están haciendo el trabajo, pues la mente es una. Y Ujú. de esa manera nosotros también podemos aportar a la mente. Eh,
hay una sección en un curso de milagros, en la parte de las lecciones, que es la segunda parte, donde se empieza a hablar acerca de cada tema que toca un curso de milagros. Y en este episodio del podcast les vamos a compartir un poquito acerca de qué es un milagro. No le vamos a leer todo el texto, sino le vamos a compartir pequeños fragmentos que nosotras nos llamaron la atención para poder compartirlos con ustedes y darles una explicación tal vez un poquito más concreta acerca de lo que se refieren estas frases. Voy a comenzar. Ok. Es un milagro, dice. Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Es lo que hablaba Lina, ¿no? No crea cosas fantásticas en el exterior y ahora todo va a ser pucha, miel sobre hojuelas y todo va a ser perfecto, color de rosas en el exterior. No, el cambio es en la mente. ¿Sí? Entonces, vuelvo a leer. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a recordar a la mente que lo que ve es falso, que lo que ve es una interpretación que está haciendo desde la mente dual, desde la mente de esto es bueno, esto es mal, esto Desde nuestras propias creencias, ¿no? Porque percibimos desde nuestras creencias. tal cual. Y desde ahí elegimos, ¿no? Cómo percibimos, cómo interpretamos, bueno o malo. Entonces, lo que hace el milagro es cambiar esa percepción y corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción de exceder la función del perdón, no intenta ir más allá de la percepción, es decir, que no hace cosas fantásticas, maravillosas para que tú digas, ah, sí, el milagro sí existe porque lo estoy viendo frente a mí y lo que ahora antes sucedía, ya lo dejaron de hacer, ¿no? Ya Ujú. no lo hacen más y por eso es un milagro. Si eso ocurre, imaginemos que eso ocurre, ¿cómo cambia tu mente en algo? No cambiaría en nada. Por eso el milagro se va directamente a trabajar en la mente, porque la mente cuando cambia, tu vida completa cambia, porque tus decisiones y elecciones no son las mismas, tus percepciones e interpretaciones no son las mismas. Entonces tal vez ahora te puedes relacionar de mejor manera. No, Incluso lo que proyectamos es diferente, porque ya no proyectamos desde el ego, ya no proyectamos ataque, no proyectamos miedo. Entonces ahí también en lo que proyectamos se nota ese cambio. tal cual. Sí, continúa, Lina. Acá, sí, en otra parte del texto también dice que los milagros son expresiones naturales de perdón. Es la forma en que yo puedo perdonar, pero no es que perdono al otro, ¿no? Te perdono, Flavia, sino Por es todo esa el daño que forma. me has hecho. Sí, eso es un perdón, pero desde el ego. Sino que cuando hablamos de perdón es ese cambio también de percepción, el abrirme a dejar de percibir desde el ego, desde el victimismo, Es como liberar desde el el juicio. enojo. Exacto, liberar ese juicio. Así es. Continúa con el otro frasecito. Ah, la del 3, el perdón es la morada de El los milagros. 2. Ah, el 2, en el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo, lo que explicaba de la mente colectiva. Nosotros al dar o ofrecer un milagro, lo estamos recibiendo en nuestra mente y al recibirlo en nuestra mente, va también a la mente colectiva. Es decir, si Lina me cuenta que tiene un problema, un ejemplo, con su pareja, en lugar de decirles que amiga, date cuenta, le podría decir, o sea, en mi mente, porque no, ni siquiera se lo tengo que decir a ella, en mi mente es pido un milagro por esta situación en la cual Lina y yo estamos viendo caos en esa relación, porque todo lo que ella me está contando yo también lo estoy viendo como un caos. Entonces pido un milagro para poder percibir juntas de una manera distinta. No lo tengo que decir en voz alta, lo puedo decir en mi mente. Pero al pedir ese milagro, no solamente estamos pidiendo por ese conflicto que vemos Lina y yo, sino por toda la mente colectiva que en algún momento interpretó esa misma situación como un conflicto. Entonces se extiende y se expande el milagro y todo lo que das y lo recibes va pues hacia el todo, ¿no? Es como una forma ahí de cortar con esa cadena de dolor, de sufrimiento, porque yo le estoy contando mi sufrimiento
Y si ella lo asume, o sea, se asume esa creencia, sigue esa cadena y cada vez se va volviendo mucho Más más grande. Entonces, cambio, se pide ese milagro, que como lo decía Flavia, no tiene que ser pues en voz alta, pido un milagro simplemente por ti, porque claro, no, después, sí. ¿qué te pasa, no? ¿Por qué dices eso? Me estás contando, no tienes que invocar nada. Claro, pero es una forma como de una forma amorosa y respetuosa con el otro, porque tampoco le vamos a decir no, no sienta eso. Exactamente. Es una forma amorosa y respetuosa de ponerle como fin a esa bola de nieve de sufrimiento, victimismo y de toda esa cantidad de emociones negativas. Ujú. Acá Claro, otra partecita del libro que habla sobre el milagro es: los milagros son tu liberación del miedo. claro, claro. Porque al soltar esa creencia limitante, algo que hablábamos por ahí en otros episodios, cuando estuvimos leyendo el libro de los cuatro acuerdos, y es que esas creencias se van convirtiendo como en ese juez, en ese castigador interno nuestro que nos mantienen en miedo. El ego nos mantiene en miedo, porque esa es la forma de que nos mantiene controlados. Si nos da miedo salir de ahí, pues siempre vamos a permanecer, siempre vamos a elegir el ego para no enfrentarnos a ese miedo. Ujú. Y lo normalizamos, ¿no? Exacto. Entonces empezamos a actuar desde el miedo y muchas veces es con ira o violencia o con Ujú, obstinación y justificamos. Es que yo actúo así porque, si es como se ha identificado que es miedo, porque tengo miedo y que yo es mi manera de defenderme para que el otro no me ataque, entonces, pues de una u otra manera justifico eso, pero no me abro una posibilidad distinta. ujú, Y ese es el tema, que a medida que nosotros justificamos lo que sentimos, este acto de defensa, de ataque, contraataque y tantas cosas más, y no ujú. cuestionamos lo que estamos pensando, entonces lo más común que va a ocurrir, o lo común que va a ocurrir es que voy a empezar a ver testigos. Y voy a decir, ¿ves? Por eso es que yo hago esto, porque mira todo lo que ocurre. Entonces, como no hay un freno, Lina dijo, eso se hace más y más grande como un efecto bola de nieve hasta que llega un momento donde la bola de nieve está tan grande que te cae pues encima y dices, no, debe haber una manera distinta. Lo te derriba y te aplasta emocionalmente, Eso, mentalmente. y eso, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces llega en forma de enfermedades, que creemos que estamos enfermos porque otro nos irrita tanto que por eso luego tenemos tal enfermedad, ¿no? Yo estoy enferma por ti, ¿no? Estoy enferma de los nervios por ti. Ujú, Entonces, es como cuando ya te das cuenta de que es muy grave lo que estás sintiendo, que te estás sintiendo muy mal, y dices, a ver, realmente yo tengo que ponerme así por la otra persona, ya dejar de echarle la culpa y empezarme a ser responsable de mí misma. Y es ahí, eso es un milagro de amor en la mente. Cuando tomas conciencia de ti, dices que debe haber una manera distinta. Eso ya es un milagro, porque te estás abriendo una posibilidad distinta. Y si ahí eres consciente y dices, ok, muéstrame de qué manera puedo percibir distinto. Lina dijo, la liberación del miedo. Y cuando sale el miedo entra el amor. Y cuando entra el amor realmente puedes ver las cosas de manera distinta, de una manera más todo objetiva. cambia. Ujú. Todo cambia. Y eso es un milagro. Eso es un verdadero milagro. Porque es apto para todos en cualquier momento, en cualquier lugar que así lo decidamos. No solamente uno entre un millón. Es para Y todos. no sé, y hay alguna aclaración, es que no se necesita practicar cierto tipo de religión o No, cierto tipo de técnica, ni hay que meditar, ni que, no, no. simplemente en cualquier momento en el que estés, le puedes a pedir a tu maestro interno un milagro: ayúdame con esto, ayúdame a percibir lo diferente, ayúdame a percibir esta situación, esta persona de una forma amorosa. Exacto. Puedes cambiar la palabra milagro por cambio de percepción. Ayúdame a Ujú, percibir de manera distinta. Basta, ni siquiera tienes que decirle milagro. exacto. O sea, así, Lo así. importante es esa voluntad, abrirse a ese cambio, a permitir salir de esa cárcel así del ego y permitirse abrirse a recibir el amor. Ujú. Eso es todo lo que se necesita. No se necesita ni leer libros especiales, ni meditar, ni escuchar frecuencias.
nada en específico, ni ser vegano, no se necesitan ese tipo de cosas, porque eso es algo mucho que las redes sociales nos llevan hoy en día, a creer que tengo que hacer una cantidad de cosas y a tener que primero tengo que meditar, luego esto. Mm, Si lo quieres hacer, hazlo, pero para ese milagro, eso que estamos tratando hoy, no se necesita. Lo único que se necesita es tu dosis de buena voluntad, el así, abrirte a recibir ese amor que ya eres. Y así, esa es nuestra invitación hoy, a que nos abramos, a percibir esos milagros, a recibirlos. Y a medida que los recibimos, no nos podemos quedar con ellos acá, porque nuestra percepción y nuestra forma de proyectar cambia. Así que es la forma en que expandimos ese amor hacia las demás personas. Y al sí, empezarlo a hacer, ujú, exacto, siempre van a impactar en la mente colectiva o en la afiliación, como lo menciona un curso de milagros. tal Entonces, cual. esa es nuestra invitación el día de hoy. Así es. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí, este episodio acerca de qué es el milagro. Como saben, siempre nos pueden estar comentando, eh, aportar hacia este canal, sabiendo qué cosa es lo que les llama la atención, qué les gustaría saber y saber también si les aporta, ¿no? Tal vez en sus comentarios Ujú. si les viene bien estos temas que estamos tratando. Y pues si les gusta, pueden suscribirse, darle like también a este video que constantemente estamos subiendo videos acerca de estos temas, ¿no? De que nos ayudan mucho a nosotros con el cambio de percepción y cómo podemos liberar y sanar nuestra mente. Yo quiero ahí hacer un aporte y es que el canal, el podcast es nuestra forma en que expandimos los milagros que nosotras hemos recibido en estos años de, pues que venimos haciendo nuestro proceso de cambio de percepción y el canal llegó como eso, ¿no? Como una forma en que yo lo que recibo lo expreso a los demás para que así como me ha ayudado a mí, les sirva a ustedes y es nuestra forma, digamos, de expandir el amor hacia todos y cada uno de ustedes que nos ven. Muchas gracias por seguirnos. Listo, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Bye bye. Bye.